Bienvenidos a este nuevo programa de Sin Guión. Hoy estamos en un día raro para los días que normalmente grabamos este programa, pero aquí siempre tratando de llevar un poquito de la realidad de la iglesia y algunos temas espirituales también. Hoy nos va a tocar temas más de actualidad, por decirlo en cierta forma. Así que bueno, vamos a tratar de tocar dos temas hoy. Este programa ya saben que es sin guión y puede que de los dos temas terminemos tocando uno o ninguno. Pero bueno, para empezar así con algo más o menos pautado, el primer tema, Francisco. Primero, buenas noches y decirte bienvenido a este nuevo sin guión. Y bueno, presentarnos el primer tema que vamos a reflexionar. Buenas noches, Luisito. Bueno, un gusto estar nuevamente acá contigo. Mano a mano por ahora, veremos si después se suma alguno de los otros acompañantes, pero bueno, Sí, o por integrantes ahora de equipo, estamos puede mano a ser. mano felices. El primer tema, queridos amigos, que trajimos hoy para charlar es el que nos había quedado medio pendiente, pero que nos parecía importante no saltearlo. Es el tema de las credenciales de, digamos, sí, lo que se llaman las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico en Venezuela, ¿no? Esto se dio, obviamente, en un contexto en el cual, bueno, ya todo el mundo sabe cómo está la situación en Venezuela, ¿no? Un contexto de muchísima tensión social por lo que pasó en las elecciones. eh, y la razón por la cual queremos charlar esto nosotros es porque, para que no sea malinterpretado, digamos, ¿no? Porque mucha gente salió enseguida a decir que la iglesia avalaba la dictadura y el fraude y todas esas cosas. A priori también eso es lo que parecía, porque los medios, eso era lo que digamos, intentaban dar a entender, ¿no? Pero bueno, investigando un poquito más, nosotros tampoco es que hicimos una investigación, digamos, demasiado exhaustiva, ¿no? O sea, simplemente intentar conocer un poco más acerca de la iglesia y todos estos nombramientos, de qué se tratan, ¿no? Llegamos a la conclusión de que primero que nada es una cuestión de forma, ¿no? El tema de la recepción de las credenciales, Exacto. ¿no? Y además que de ninguna forma, al menos desde nuestro punto de vista y de lo que nosotros hemos investigado, el derecho canónico avala cualquier tipo de cuestión, digamos, problemática que haya en el país, ¿no? Nosotros decíamos ahí en la intimidad, en la reflexión nuestra, ¿no? Bueno, más bien todo lo contrario, ¿no? Quizás implica eh, como una preocupación o un seguimiento de cerca de parte del Vaticano, ¿no? Entonces ese es un poco el primer tema de la noche. No sé si vos tenés algo que aclarar, Luisito, al respecto. Sí, no, no, para no para aclarar mucho más, no, si lo que lo estás presentando muy bien, el hecho en sí, digamos, es ese mismo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, el régimen de Maduro recibe las cartas credenciales que presenta el nuevo nuncio en Venezuela, que de hecho hacía ya un tiempo que no había nuncio en el país, por lo cual, en cierta forma, digamos, no había una representación diplomática, por decirlo de cierta forma, porque el Vaticano es un Estado y por el cual también tiene representación diplomática en los distintos países en los cuales tiene representación o acuerdos, digamos, con los países, acuerdos bilaterales con los países. Venezuela ya hacía un tiempo que no tenía un nuncio o un equiparable, digamos, a lo que conocemos en el régimen, en la parte secular del mundo, digamos, un embajador, y lo que hizo el Papa fue nombrar a uno, y no a uno cualquiera, digamos, a un especialista en temas, digamos, de política exterior y política en relación al Vaticano y los estados, y uno que ha estado en zonas conflictivas, digamos, de lugares de conflictos reales y que son de noticias públicas, digamos, de los últimos años, como Irak, el Líbano, eh,
o sea, lo están mandando a uno, un especialista en temas candentes, por decirlo en cierta forma, a un país que realmente decimos la palabra candente, pero realmente se está incendiando el país. Por las noticias que tenemos, es como todo régimen de este tipo autoritarios y autocráticos, la primer víctima siempre es la verdad, por lo cual información verdadera sobre la situación en general que se vive en el país está como muy fragmentada. Lo que uno puede tener. En Argentina tenemos la particularidad de tener muchos inmigrantes venezolanos y muchos de esos inmigrantes que están aquí siguen teniendo familias y gente amiga aún viviendo en situaciones bastante complicadas en su país de origen, que viven ahí, pero no por un gran amor a su tierra, sino en realidad porque tienen imposibilitado la salida. El gobierno no les facilita el tema pasaportes y demás para poder salir del país. La situación económica ya de por sí es bastante angustiosa en general, por lo cual costear un billete de avión es bastante difícil de poder conseguir. Muchos lo han intentado, digamos, a la larga. ¿Qué quiero decir con esto a la larga? Un viaje bastante penoso, muchas veces a pie, hacia Colombia, Brasil, o hacia arriba, digamos, para el lado de Panamá, digamos, y tratando de llegar a Estados Unidos, que es como el punto, digamos, de llegada que quien tienen o esperan llegar, por ejemplo. Entonces, uno tiene noticias de ahí, digamos que se están cometiendo muchos actos de violaciones de derechos humanos, de las libertades individuales en ese país. La situación general de la población es complicada porque no es fácil el acceso a alimentos, a medicamentos. Eh, Esto que lo estoy comentando yo, digamos, es por gente allegada que tengo que me está diciendo, bueno, que la están pasando muy mal sus familiares y tenemos una persona conocida que estuvo aquí en Argentina, se volvió a Venezuela porque tenía que solucionar algunos problemas legales con alguna propiedad que tiene allá y bueno, los quiere vender, pero tampoco los quiere regalar y prácticamente, digamos, no hay precio en Venezuela, precio real, digamos, de lo que es el valor de una propiedad y casi que son en cierta forma como compelidos a vendérselo a algún amigo del poder a un precio casi irrisorio, más simbólico que precio en sí. Y bueno, y muchos están resistiendo a esa situación también, digamos, ocupando sus casas por el temor que hay de que sean expropiados por el gobierno o del algún, digamos, puntero, como le decimos nosotros acá en Argentina, político en la zona que tiene el dato de que la familia ya no está viviendo en el país y entonces, bueno, intrusan las casas y por estos acuerdos bastante espurios que tienen, digamos, donde expropian la vivienda de las personas que no están viviendo en el país. Y bueno, esta persona, digamos, en ese temor se tuvo que volver a Venezuela y pasan de las 24 horas del día normalmente casi la mitad de las horas sin energía eléctrica. El servicio, Imagínate. con lo cual tengamos una idea de las grandes ciudades, no está en una ciudad, digamos, chica, no está en la capital del país, pero está en un territorio, digamos, de renombre y de determinada población y pasan más de la mitad del día con cortes eléctricos y el consecuente problema de lo que le trae ese corte eléctrico al resto de los servicios. O sea, no existe la telefonía celular está muy limitada, porque al no haber energía no hay antenas. La televisión de por sí, digamos, no existe casi la televisión, por decirlo, independiente, porque todos los que hay son los canales oficiales y los pocos medios que tratan de informar normalmente terminan siendo clausurados o censurados, por decirlo en cierta forma,
cuando no son ocupados y expropiados sus bienes, ¿no? De llevarle los transmisores y demás. Eh, Contacto que uno va teniendo también con gente que se dedica a esto como nosotros, digamos, de difundir algún mensaje por algún tipo de programa de radio o intenta hacer un servicio radial vía streaming, eh, nos informa que ellos tienen que recurrir a unos determinados VPNs para ocultar sus IP, Ah, porque si no son, digamos, ubicados, expropiados, encarcelados, por no estar de acuerdo, digamos, el régimen en realidad por no estar de acuerdo con lo que ellos opinan sobre la realidad que ellos ven, ¿no? Entonces, bueno, entonces también tienen que andar, digamos, buscando forma de enmascarar sus IP también para poder, digamos, poder seguir estando en el aire llevando algún tipo de información sobre los hechos que se están llevando a cabo. He tratado de alguno de de estas personas, de que pudieran tener un contacto directo con nosotros y bueno, por esto mismo que le estaba comentando, se dificulta mucho la comunicación con ese país. Está todo como muy controlado, dirigido en cierta forma y siempre está ese temor, ¿no? De ser encarcelado y en uno de de estos días me mandaba un video de una persona que había criticado al régimen severamente por una determinada cuestiones. Después, bueno, es apresada y llevada, digamos, a una cárcel que tiene, digamos, la policía bolivariana, donde se la convence amablemente, digamos, de hacer un nuevo video pidiendo disculpas al gobierno, informando que todo eso es producto de un pago que se le hizo por personas externas al país con el solo fin de, digamos, desacreditar o al gobierno, digamos, ella, bueno, pidiendo disculpas que todo lo que había dicho no había sido más que un montaje que ella misma hizo, influenciada por una prensa o personas externas, digamos, eh, sean colombianos, norteamericanos y demás, que están como tratando de perjudicar al régimen bolivariano. Así, bueno, así es la situación que se está viviendo en el país. Y bueno, en todo ese contexto, digamos, llega esto, ¿no? Una representación, por decirlo de cierta forma, política del Papa, y el cual siempre seguramente el trabajo que estará haciendo debe ser incesante en tratar de que la situación sea normal, por decirlo de cierta forma, normal para lo que conocemos nosotros con cierta normalidad de vivir en un estado de derecho, donde podemos disentir, donde podemos opinar diferente, cosa que no estaría sucediendo en lo que nos comentan también nosotros. Nosotros tenemos que hablar por los que nos hablan, lamentablemente no tenemos forma de tener contacto directo con mucho de la realidad que está pasando allá, más que estas personas que yo le comento, y que a su vez no quieren ellos salir, digamos, en ningún tipo de programa por el temor que tienen, digamos, a las represalias a las cuales son sometidas aquellos que están en disidencia. Viendo canales de televisión de cable que hay en todos los países, casi que están los mismos canales de noticias internacionales, veían estos días cómo el pueblo se está manifestando en contra y habían hecho como una especie de, no sé cómo decirlo, de un símbolo o algo, de marcar sus propias casas como que ellos no eran eh, afectos, por decirlo, al régimen bolivariano y se habían marcado las casas como diciendo acá no hemos votado a Maduro y bueno, y pasaban esos móviles, digamos, por las calles, digamos, y veía que casi todo en un barrio, casi todas las casas estaban marcadas con esos símbolos y como que contrastaban eso, digamos, donde la mayoría de las casas estaban pintadas como no haberlo votado y que el resultado en las urnas, digamos,
daban otra cosa. Entonces, bueno, era como es un sinfín, un ida y vuelta, digamos, de información de un de sí, de no sé, y este es, digo, como te decía en un comienzo, Eso la que primera estás, víctima en todos estos casos siempre es la verdad. eso que estás contando me hace acordar un poco al éxodo judío de Egipto, ¿viste? Cuando pasaba el ángel exterminador y tenían que pintar Te marcan la casa. las puertas y el dintel. Un poco me hace acordar a eso, lamentablemente. Eh, pero bueno, Sí, yo no sabría decir si acá en este caso tiene un sentido de protección en realidad, porque no, entiendo teniendo que en más cuenta, digamos, que una el régimen protesta, lo que ¿no? hace es perseguir a los opositores, y aquí, digamos, manifestándose todos como opositores, creo que es bastante, no sé cómo decirlo, como valiente, valeroso, no sé cómo explicarlo, por parte de aquellos que someten sus casas a este tipo de identificación y decir, bueno, esto o la muerte, porque casi que es un paralelo así, ¿no? Es plantarse, sí, es plantarse Sí, es plantarse, luchar, digamos, ¿no? con todo, con la vida misma, ¿no? Decir, Claro. bueno, es vivir, es morir, o vivir así es casi preferible morir, porque para vivir en esta situación en la cual lo que tenemos es mucho ataque a todo lo que sea nuestras libertades individuales, lo que propongamos nosotros, digamos, como valor, creo que es valioso desde ese punto de vista. Y yo calculo que Sí, el nuncio es un poco lo que viene, no, viene a apoyar, digamos, las manifestaciones libres. No creo que tome abiertamente partido, digamos, la Santa Sede respecto a los últimos resultados de las elecciones. No dirá, digamos, eh, que Maduro es un dictador o que las elecciones tuvieron a mañana ni nada, sino que, bueno, va a pedir, supongo yo, como más por la paz. transparencia. Hoy también escuchaba que muchos están hablando en Venezuela de que sería factible o posible, o el gobierno plantea de llamar nuevamente a elecciones. Pero digamos, eso habría que ver en qué condiciones esas nuevas elecciones van a estar y quién va a garantizar que esas elecciones sean libres, por decirlo en cierta forma. Entonces, bueno, eso va a haber, es todo un momento, digamos, de inflexión que va a haber. Puede que eso sea también una medida para descomprimir la situación general, porque es una olla a presión que cada vez, digamos, están escapándose, digamos, chorritos de aire, y, y hay como bastantes situaciones, digamos. Hay muchos videos dando vuelta donde, digamos, se asesina prácticamente a algún manifestante en la vía pública sin que se pueda percibir, digamos, que hubiera algún tipo de ataque o peligro que esté corriendo a las fuerzas públicas, y cuando en realidad muchos de los que están participando de esos actos son ciudadanos comunes, y del otro lado son una especie de, por decirlo, banda paramilitar, porque ni siquiera es el ejército, pero que andan, digamos, movilizándose en algún tipo de motocicletas, armados, y bueno, y ejecutando prácticamente a la población que manifiesta. No sé, Francisco, seguí vos, sabés No, así. no, yo creo que, para cerrar la idea un poco que vos presentaste recién sobre la situación política y social, sí, yo creo que el que se queda en Venezuela hoy en día es que se queda a pelear, porque otra razón no hay, ¿viste? Desde el punto de vista social, económico, político, es un caos. Eh, por otro lado pensaba, no pensaba yo, no, no es idea mía, ¿no? Lo escuchaba a Agustín Laje el otro día, que entiendo que supo ser invitado del programa en otras épocas. Eh, Él, viste, ese mismo día dijo una frase que me quedó dando vueltas,
porque mucha gente estaba como muy esperanzada, ¿no? Durante ese día, en la jornada previa, toda la previa, ¿no? Y Laje decía una frase que me quedó, digamos, resonando, que es que decía que una tiranía no iba a abrir las urnas para reconocer una derrota. Entonces, él ya un poquito anticipó lo que se venía, pero el desenlace, no sé. Hay que ponerlo en oración, ¿viste? Porque está complicada la mano, ¿no? Porque ellos, por un lado, viste, la oposición y la gente, el pueblo, espera una intervención internacional, pero no sé, habitualmente el que hace ese tipo de intervenciones es Estados Unidos. Y Estados Unidos justo está en un año electoral, entonces yo no sé qué presidente va a mandar su país a la guerra en un año electoral, más allá de que quizás Biden nunca lo hubiera hecho, pero... eh, Creo que entonces, es bastante difícil, digamos, como bien decís vos, creo que es Estados Unidos el único que se ha atribuido por decir, por darle un título, digamos, el gendarme de la democracia, internacional, por decirlo de sí, cierta forma, sí, porque creo que es el que casi denuncia en todos los países de que quiere intervenir, porque realmente no es claro. que defienda todas las situaciones en general en el mundo, digamos, en los cuales le interesa intervenir de alguna forma. Después habrá que analizar, o la historia analizará, digamos, qué objetivos o qué fines persiguió en el fondo, más allá de lo que esa bandera que enarbola Estados Unidos normalmente, como que fuera, digamos, la defensa de los valores democráticos. Eh, pero bueno, creo que Estados Unidos hoy por hoy tiene muchos frentes bélicos abiertos en el mundo, y creo que la mayor patriada, por decirlo en cierta forma, bélica que que tiene encima, digamos, hoy por hoy es Ucrania, y, y ahí como que está jugando, digamos, unas partidas de ajedrez bastante complicadas, porque eh, ahora con esta ofensiva ucraniana de entrar directamente en el territorio ruso eh, con cierto, digamos, aire victorioso, también le complica la jugada, porque Estados Unidos ahora dice, bueno, nosotros te ayudamos mientras vos estés en tu territorio y te sientas atacado, pero no cuando vos ataques, por lo cual no te vamos a seguir dando ayuda militar. Y a la vez, digamos, eh, esto ya por ahí es un poco de partícipe de, no está Jorge Castro con nosotros, pero de las ideas conspiranoicas. Yo creería que como El Señor de la Guerra, creo que se llamó la película, La Nicolas Cage, sí. de la que Nicolas Cage, digamos que seguramente habrá algún señor de la guerra que esté proveyendo armamento a nombre del gobierno de los Estados Unidos, pero digamos sin que se sepa, digamos, que es Estados Unidos el que está brindando el armamento, ¿no? Pero seguramente habrá algún señor de la guerra que le está proveyendo, digamos, algún tipo de material bélico a Ucrania y al pueblo ucraniano. Y creo que estamos viviendo un tiempo bastante complicado y difícil, digamos, porque eh, estamos, creo que, en la línea casi de de una guerra mundial, por decirlo de cierta forma, porque hay mucho frente bélico en mucho país y cada vez hay más frentes que se van abriendo, y siempre son más o menos los mismos países que están interviniendo como garantes o como, digamos, no me acuerdo, no sé qué palabra ponerte, pero bueno, como te decía yo, no, como el gendarme, digamos, de la democracia, Estados Unidos está casi metido en la mayoría de los conflictos abiertos y de gran importancia. Y Estados Unidos está jugando otra ficha, digamos, con otro de que es, digamos, China, en el cual en el mismo China no está en el tablero, pero, digamos, está estudiando el tablero, por decirlo en cierta forma. Y la guerra comercial sigue también Ah, no, y creo vigente. que en la guerra comercial creo que China ha avanzado
terriblemente, digamos, China hoy por hoy casi que es una potencia capitalista, más allá de la política interna que tenga, y pero política a nivel interna que tenga, internacional digamos, es, que siga sí, sí, siendo, digamos, manejado todo por el Partido Comunista, pero la política económica es casi, digamos, eh, digamos, competencia abierta, digamos, de Estados Unidos en todo lo que sea mercados, sí, en todos son los de, mercados sí, internacionales y en casi en todos los tipos de mercado que hay, digamos. Desde el financiero, desde... Fíjate que Estados Unidos casi que está limitando mucho a las empresas chinas de telefonía celular, eh, con el tema de los servicios de Android, por ejemplo. Huawei, una de las mayores empresas de telefonía, proveedora de telefonía celular, eh, se lo quiso, por decirlo de cierta forma, perjudicar, quitándole todo el respaldo, digamos, y de la posibilidad de usar Android, y se han digamos, reinvertado ellos creando su propio sistema operativo, su propia tienda de aplicaciones y demás, y muchas aplicaciones, digamos, que estaban solo para el mercado de Android, están también generando aplicaciones para, digamos, que sigan siendo compatibles con las versiones que vienen en los sistemas de los Huawei. teléfonos chinos, por decirlo de cierta forma. Y por nombrar, Huawei es una de las empresas más grandes del mundo, pero hay muchas otras empresas que conviven con nosotros aquí en la Argentina, que son de origen chino, que son de uso cotidiano, digamos, desde telefonía celular, relojes inteligentes, tablets y computadoras, ni hablar, digamos. Tenemos muchas empresas hoy por hoy que la vemos hoy, por nombrar una, Motorola, por ejemplo, para nosotros es muy yankee, pero no nos olvidemos que es chino también. Digamos, son empresas que ya dejaron de ser, y muchas de las empresas automotrices mismas, Ujú, digamos, son pertenecientes a capitales chinos o con gran porcentaje de su capital accionario perteneciente a empresas chinas. ujú, Eh, la General Motors mismo, o sea, hay muchas empresas que antes, digamos, era como la bandera de Estados Unidos, hoy, digamos, están minados, por decirlo en cierta forma, por el capital chino. Entonces, es un gran tablero de ajedrez, digamos, que se está jugando, y Estados Unidos no creo que se pueda meter mucho en el mercado, va, en el latino. continente, por decirlo americano, sudamericano particularmente, porque el único interés que podría tener Estados Unidos, digamos, sería con el tema petrolero, pero eso también se lo está jugando, digamos, en Medio Oriente. Y le está Entonces, comprando igual a Venezuela, o sea que no, no, sí, 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 eso tampoco. se lo compra igual, pero digamos, recordemos que hace un par de años atrás, antes de lo que fue todo el régimen de Chávez y demás, todas las empresas casi petroleras que estaban en Venezuela eran norteamericanas. Todos los pozos y demás eran todos norteamericanos. Después vino una gran expropiación por parte del gobierno, Ujú, eh, en una pseudo nacionalización, digamos, de todas esas empresas. ujú, Y bueno, ahí empezó a existir PDVSA y muchas de esas empresas que están, digamos, fueron producto de esa patriada, por decirlo en ujú, cierta forma, que le ha traído también sus problemas a Venezuela. Pero es producto de todas estas políticas, eh, no sé si decirlo nacionalista, pero sí, digamos, de izquierda, en la cual se trata de revalorizar eh, el ser nacional, combatiendo, digamos, acá tenemos un partido que dentro de su marcha, digamos, dice que está combatiendo al capital, ujú. pero Sí, pero bueno, también es una excusa, ¿no? es muy difícil, digamos, mantener un país sin capital, o sea, y más cuando el capital fuerte, digamos, que maneja el mundo,
no lo manejás vos, es mucho más difícil todavía. Si vos me decís, bueno, Sí, vos sí. tenés la moneda que maneja el patrón monetario mundial, bueno, Lo que me da fíese lo risa, que quiera. sí, lo que me da risa de esa frase es que los que dicen combatir al capital son los obreros y el capital es el mismo que les da trabajo, digamos. Sin capital, ¿quién te emplea al final, ¿no? Entonces, la verdad que me hiciste reír con el recuerdo, no la tenía presente y me sacaste una sonrisa con la No, no, yo locura que siempre vivimos. digo que hay mucha gente, el principal problema que tenemos muchos, digamos, de los argentinos es no leer de la historia argentina. Y cuando leemos la historia, la leemos sesgadamente. Eh, y hoy también, digamos, cuando los otros días que tuvimos aquí a Eduardo Lázaro y hablábamos de esto, del revisionismo histórico, que también está como muy contaminado del sesgo político también. Cuando el Claro. revisionismo histórico trata, digamos, de dar una intencionalidad política diferente a los hechos históricos, donde se trata de reinterpretar eh, la historia misma con principios actuales, digamos, que le quieren aplicar, digamos, principios teóricos, filosóficos del siglo XXI a un siglo XIX que tenía su propia teoría política y económica. Entonces, tratar de encasillar el tiempo pasado en una realidad que no puede ser equiparable ni filosóficamente ni políticamente, también es un gran problema. Y ese es otro de los problemas que tiene esta corriente que tenemos ahora, particularmente aquí en Argentina, no sé si en el mundo en general, de revisionismo histórico, donde eh, casi que la idea de manejar o no, digamos, una idea política o además es bajar el cuadro o no de un prócer de la patria, digamos, por una ideología en general. Entonces, bueno, tenemos como ese chiquitaje, ¿no? Que vamos y bajamos un cuadro y subimos otro. Sí, al final los próceres se usan más como una excusa o para chicanear que para algo razonable, al menos acá en Argentina, ¿viste? Sí, 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 no te olvides que hace un par de añitos atrás nada más, casi que se sacaron a todos los próceres de los billetes y se Claro, sí. pusieron Animales. animales. Entonces, bueno, no sé cuál fue eso, si se quiso dar una identidad argentina más de tipo animal print o, digamos, eso marcaba por ahí más la ideología O de los que quizás, estaban, digamos, detentando la o, soberanía monetaria en aquel momento, ¿no? sí, o quizás los próceres reflejan valores que hoy en día son controversiales, ¿no? Como como decíamos nosotros, la libertad, la propiedad privada, la familia, eh, no sé, en la meritocracia, se me ocurre, ¿no? O sea, cosas que hoy en día están como, al menos desde lo que es toda la cultura woke y la izquierda, está como muy atacado, ¿no? Todo eso, porque es como que si vos crees en esas cosas, sos un facho, sos un retrógrado, eh, y en definitiva, un poco también eso es lo que representan esos próceres, ¿no? Entonces, por lo menos me hace sentido que los quieran atacar, que los quieran borrar, que los ninguneen, ¿viste? Porque aparte lo que tiene la izquierda es que no importa lo que hayas hecho, si vos pensás diferente, te van a Sos el ningunear. enemigo, o sea, No sos el importa que enemigo. sea San Martín, Messi, el Papa o quien sea. Si dijiste algo que no le gustó, vas al muere. Sí, 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 no, eso es muy así como decís vos. Eh, y cómo también hay esa dualidad, ¿no? De que del poder real con el poder, digamos, eh, no sé si del pasado, digamos, por decirlo de cierta forma. Siempre recuerdo yo, digamos, de que los entonces presidentes, digamos, presidente y vicepresidente del país atacaban al que fuera cardenal de la ciudad de Buenos Aires, no le daban eh, casi participación en lo que era algún acto oficial, los famosos Te Deum que teníamos Debemos, nosotros sí. aquí
no se hacían siquiera en la ciudad de Buenos Aires, donde no pudiera estar el cardenal primado de aquel momento. Entonces, bueno, eran toda una cuestión difícil. La Un historia o el ninguneo. tiempo quiso que el que en aquel momento fuera arzobispo fuera papa y de repente se convirtió, Había fila sí, para sí, sí, saludarlo. de repente se convirtió, digamos, en persona grata y se pedían audiencias para ir a visitarlo. Por ahí decían, claro, cuando como papa va todo el mundo a verlo y cuando estaba acá en la Plaza de Claro, sí, Mayo, por eso te no digo era yo, como nadie, que no era ni el loro. la clásica, viste, del el amigo del campeón, como decimos acá en Sí, Argentina. tal cual, Somos no, todos amigos del campeón, así bueno, sí, es tal una cual. cosa así también en la Argentina, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, Luisito, creo que hemos hecho una linda revisión del tema Venezuela, del análisis geopolítico interesante, histórico. Así que, ¿te parece que hacemos el primer corte acá y después Dale, pasamos al segundo perfecto, así tema? hacemos un poquito de música y ya volvemos con la segunda parte de este sin guión de hoy. Y vamos a entrar a otro tema que también es bastante áspero, así que pues, tomémonos unos Bienvenido sea. minutitos para tomar aire, por decirlo de cierta forma. O sea, te puede decir que nosotros no tenemos guión, pero pelos en la lengua tampoco. En la cara nomás, En alguno la cara, particularmente yo. en algunas partes, claro. Vamos al corte y volvemos. Perfecto. Bienvenido a este segundo bloque de Sin Guión. Vamos a entrar al otro tema bastante, no sé si polémico, porque no, o sea, desde nuestro punto de vista no hay tal polémica, digamos, si se generó un gran movimiento mediático y producto de esto último que estuvimos hablando, ¿no? Metido en todo en esta gran ensalada, digamos, mucho de ideología política y se lo metió en ese berenjenal, por decirlo en cierta forma, al padre Javier Olivera Rabasi para describir de qué, más o menos de qué estamos hablando, para comentarles, comentamos esto, digamos, el padre Olivera Rabasi es un sacerdote argentino de una gran trayectoria post pandemia o en medio de la pandemia, digamos, con mucha preeminencia en los medios de difusión social, sobre todo en YouTube, que tiene un canal con muchos suscriptores a nivel mundial, en el cual hablaba de mucho del tema apologético, tiene una sólida formación, digamos, en filosofía, en doctrina social, y él siempre tiene, su canal se llamaba Que no te la cuenten, Ujú, y decía que ese había surgido casi ese nombre, digamos, como que él era un latiguillo que usó mucho en sus conferencias con jóvenes y demás en los colegios, que siempre que iba a dar una charla usaba ese latiguillo, ¿no? Que no te la cuenten. Entonces trataba de explicar, digamos, los temas de la fe, digamos, desde la apologética, contrarrestando, digamos, con la realidad, digamos, de la Iglesia Católica respecto a algunos temas, digamos, de cómo lo veían nuestros hermanos evangélicos, las teorías luteranas y demás. Entonces, bueno, siempre ponía todas esas ideas, las plasmaba y decía, bueno, estas falsedades que tenemos acá lo podemos constatar con esto. Entonces, había cierto un estudio, digamos, de lo que era desde el punto apologético. Y así surgió el nombre de lo que después se transformó en su canal de YouTube, que lleva ese nombre, ¿no? Que no te la cuenten. Así que los que nos están escuchando son libres después de que nos escuchen, de ir ujú. a YouTube y ver, digamos, buscar el canal del padre y ver de todo lo que estamos hablando. El punto, digamos, que nos lleva hoy a hablar de él es este que eh, él pertenece a la diócesis, digamos, de San Rafael Mendoza, como su familia religiosa es la familia del Verbo Encarnado. A su vez, él con el padre Highton fundan una especie de congregación eh, también de, para hablar de estos temas, ¿no? De apologética y demás. Y
pide la incardinación, o sea, un permiso especial para residir fuera de su diócesis y ese permiso lo obtiene aquí para vivir en la zona de Zárate. Ujú, Está en esa diócesis. En estos últimos días, bueno, se le retiró, por decirlo de cierta forma, la autorización para seguir residiendo dentro de la ciudad de Zárate y digamos, el comunicado, digamos, que salió de la diócesis de Zárate era que ese permiso que se le estaba retirando y se le estaba pidiendo que abandonara la diócesis estaba fundado en quejas o comentarios de otras personas que llegaron hacia el obispado en determinadas conductas que consideraban que eran inapropiadas para un sacerdote. La conducta inapropiada, digamos, que se desprende que fue eso, digamos, hace unos días también, en los últimos meses, o en el último mes, no recuerdo bien la fecha, hubo un encuentro, por decirlo de cierta forma, en una cárcel donde habían determinados represores y habían ido algunos diputados o senadores de La Libertad Avanza y se decía que el padre Oliver Rabasi era uno de los principales organizadores de esa reunión. Eh, Todo esto, digamos, son todos trascendidos porque lo que sí se dicen que existe un material en el cual se tomaron fotografías y demás de que en esa reunión era el padre el que estaba como organizando ese encuentro. En la foto que se difundieron de los legisladores en ningún momento aparece él, pero bueno, digamos, esto lo toca, digamos, de cierta forma y eso es lo que aparentemente motivó la principal molestia porque consideran que el padre estuvo, en ese caso, tomando como partido, digamos, dentro de una idea política, por decirlo en cierta forma. Ahí lo que hay que recordar, digamos, que el padre, digamos, del padre Olivera Rabasi es uno de los que está condenado en una de estas cárceles por eh, estos crímenes. No sé si es que haya cometido alguno de los crímenes ujú, o haya colaborado en algún momento con el tema de la represión, pero lo que el hecho es que está detenido en una de esas de la prisión de Seiza por cargos de haber cometido algún crimen de lesa humanidad. ujú, Y ahí empiezan, digamos, el tema de determinadas cuestiones que hay que ir evaluando, ¿no? Donde el padre, dentro de su función sacerdotal, hay algo, digamos, que es una obra de misericordia que tiene la iglesia, que es esto de visitar al que está preso. Es una obra de misericordia, que estamos todos los católicos invitados, por decirlo en cierta forma, a practicar esta obra de misericordia. El Señor mismo le dice felices aquellos eh, que han ido a visitarlo cuando él Me estuvo preso. visitaste, Señor, estaba ¿cuándo preso has y me estado? visitaste. Claro, estuve preso y me visitaste. Entonces, bueno, eh, ahí, digamos, hay una cuestión, digamos, que él como sacerdote puede hacer esta obra de haber hecho esta obra de misericordia, perfectamente también puede ser, digamos, un intermediario, digamos, al estar él en relación con esta gente y que estos legisladores, diputados, senadores hayan querido tener este contacto, se hayan valido, digamos, de él para poder realizar el encuentro. Digamos, ahí no hay ningún, digamos, no hay ningún, en todo este caso, digamos, no tenemos hasta al día de hoy ninguna sanción canónica dentro de las actitudes del padre. Mm, Por otro lado, también, digamos, tenemos ahí eh, como un deber, por decirlo, filial del padre también, ¿no? Con su padre, digamos, como hijo, de estar sí. atento a las necesidades de su propio padre. Él no es responsable de los actos de su padre, por lo cual, digamos, él como hijo, digamos, también tiene que soportar, digamos, de cierta forma, eh, el escarnio público, digamos, La fama.
que le pasa, digamos, que pasa esto por la cuestión de su padre. Calculo yo que cada uno quiere tener estas cuestiones más en reserva, pero bueno, hacen a su vida también, pero bueno, ahí está la cuestión. Y es una figura pública él, Y porque es como una vos figura decís, pública, de poca digamos, sí que da una influencia. idea de la iglesia, digamos, de Ah, iglesia. Digamos, yo creo que eh, en ningún momento se valora esto de que hablábamos recién, ¿no? De que el Padre bien pudo haber hecho una obra de misericordia, sino que se valora solo esto de que él fue el promotor de que, digamos, los legisladores hayan tenido este tipo de visitas. Como que eso también fuera, digamos, hubiera una intencionalidad, eh, no sabría decir de cuál es la intencionalidad que le quieren adjudicar es que a es una a ridiculez, ese ¿no? encuentro en Porque sí. suponete que fue la verdad, que él fue el promotor de la visita. A mí no Sí, me que dice no nada. sé, y digamos, más todavía que estando digamos, estamos hablando de que los legisladores que fueron eran del partido gobernante. Si vos me decís todavía fuera un gobierno, digamos, gente del partido opositor, vos podías empezar a hablar, digamos, de que había una Especular, claro, claro. intencionalidad, digamos, de generar algún malestar Alguna institucional, rispidez, algún malestar, claro, claro. un malestar institucional que perjudicara, digamos, la convivencia pública y demás. Pero, digamos, no hay ningún supuesto, digamos, donde eso se haya podido dar. Entonces, y como todas las cosas, digamos, creo que le vino bien a aquellos que les molesta la actividad, digamos, de Ujú. la iglesia misma para atacar a un miembro de la iglesia prominente que estaba haciendo bastante bien su trabajo y con mucho, digamos, con mucha llegada a través de las redes sociales. Sí, Por lo cual, creo que ahí tenemos también una punta, digamos. Hay que recordar que esto no es solo, también en esto hay una gran batalla espiritual. Entonces, todo hay que andar poniéndolo. Y si nos ponemos a pensar qué podemos hacer nosotros por el Padre, es lo que tenemos que hacer como católicos, rezar por él, ¿no? Porque es para que pueda soportar la prueba de este momento, llevarlo con entereza y con mucho espíritu también cristiano, ¿no? De pedir perdón por aquellos que lo atacan, soportar en cierta forma eso y bueno, ujú. dar más muestras, digamos, de espíritu cristiano en este momento de gran dificultad que está viviendo en su vida particular. Eso es lo que te puedo comentar yo. Francisco, no sé si podemos ahí ver, digamos, estos hechos que estamos comentando hoy, nos dan como mucho para esto que nos da el encuentro con Cristo, ¿no? Sí, Jugar como hecho de vida estas situaciones en general y ver, digamos, como cristianos nosotros ante situaciones sí. similares o análogas podemos darle una interpretación evangélica a la situación en general. Sí, yo creo que, a ver, obviamente los enemigos de la iglesia, cualquier cosa que la iglesia haga, van a buscar agarrarse eso para atacarla, ¿no? Eso sin duda, primero, ¿no? Y segundo, digamos, yo creo que también, digamos, la caridad cristiana real es disruptiva, porque el mismo Cristo cuando ¿por qué lo ninguneaban a Jesús? Porque era aquel que se juntaba a comer con los publicanos, con los pecadores. eh, entonces decían, mirá con quién se junta, mirá lo que hace. Y en definitiva, digamos, los fariseos siempre van a estar ahí con el dedo señalando, probablemente sin hacer ellos nada, pero simplemente Sí, y buscando una nadie piensa, excusa. digamos, que en esa charla interna eh, el publicano le estaba diciendo que iba a dar la mitad de su bien a los pobres y que aquel que haya dañado le iba a dar el doble. Entonces, Claro. eh, siempre se ve, digamos, el hecho externo, digamos, y no todo lo que se estaba jugando en ese momento. Y recordemos que también el Señor le dice, no.
hoy ha llegado la salvación a esta esta casa. casa, sí. Yo pensaba también otro tema, que es que el mismo Francisco, cuando era, digamos, cardenal y ahora como papa también lo sigue haciendo, suele tener un gesto para el Jueves Santo que es lavarle los pies A los a algún presos. sector marginado de la sociedad y muchas veces han sido los presos, ¿no? Ese sector. Entonces, se me vino eso a la cabeza y lo quería exponer, ¿no? Porque digo, también la visita a los presos es algo absolutamente, como vos decís, evangélico, ¿no? Eh, entonces, no quería dejar de mencionarlo, ¿viste? Porque se me vino a la cabeza y digo, bueno, la verdad que es parte de de nuestra vida. Obviamente después, digo, el Señor juzgará también la intención, porque uno puede hacer cosas buenas con mala intención y puede hacer también cosas malas con buena intención. Eh, pero, pero bueno, qué sé yo, es interesante, por otro lado da pena, ¿no? Porque, digamos, habitualmente este tipo de ataques a alguien le pegan, ¿viste? O sea, si no es a él, será a su familia, será a sus amigos, será a su obra, pero no salís ileso de un ataque así, ¿viste? Sí, creo que también, como te decía yo, el padre hablaba mucho de esto de apologética y esto de no te la cuenten, también debe haber generado mucho problema dentro de, digamos, de sus pares sacerdotes, digamos, porque mostraba como una forma diferente de mostrar o de defender la fe, Sí, donde no se estaría viendo, digamos, contrarrestando en cierta forma, digamos, la posición en general del clero, muchas veces criticando algunas que otras actitudes, por lo cual yo creo que estas situaciones así caen muy bien para, digamos, silenciarlo, por decirlo en cierta forma. sí, convengamos que él siempre fue una figura más bien tradicionalista en sus formas, sus costumbres, su forma de ver la fe. Y sí, hoy en día eso es lo que más molesta, ¿no? Sí, de hecho, bueno, él es, digamos, uno de los pocos sacerdotes con con autorización, ¿no? De realizar, digamos, La misa tridentina. la misa tridentina, digamos, antiguos sordos, así que bueno, también eso, digamos, no era bien visto por muchos, digamos, que lo veían como Molestaba, claro, tal cual. que molestaba, digamos, esta forma particular, digamos, de celebrar la Eucaristía, ¿no? Como un volver Esa, atrás y un demás, ¿no? claro, esa falsa tolerancia, ¿no? La tolerancia Sí, que sí, de hecho, tolera digamos, lo diga, que se sí, sí, consideraría como algo retrógrado, digamos, ha tenido como mucha llegada, porque mucha gente buscaba volver, digamos, a esas a las raíces bases. también, ¿no? Entonces, volver a ese momento, a esas bases, a cómo se reunía la comunidad originaria, cómo se celebraba esas, esas celebraciones eucarísticas, Claro, digamos, los cantos gregorianos, el el con latín, un montón canto de cosas que gregoriano, con el son uso, parte de la digamos, de historia de la iglesia, incienso. ¿no? Sí. Entonces, bueno, también eso es como que debe haber también, no me consta que ninguno se haya quejado explícitamente, pero yo calculo que también debería de haber algún tipo de molestia que alguno haya experimentado eh, a ese respecto con las actitudes del padre. Entonces, creo que todo le vino bien a alguno para poder caerle en este momento de algún punto de vista. Porque como es conocida, digamos, su solidez de formación, digamos, en tema apologético, desde ese lado no tenía punto débil. Entonces, bueno, creo que encontraron un punto, por decirlo débil, que no es el de él, que no hace a él, digamos, pero bueno, fue un punto por el cual pudieron, digamos, entrar, digamos, a su, a su círculo, digamos, y poder Es una forma de atacarlo, sí, en atacarlo, definitiva. desestabilizarlo un poco y en cierta forma, cuando digo yo, de silenciarlo. Y Sí, sí, mediáticamente también se han claro. encargado muchos, digamos, de hacer, Cancelarlo. digamos, como público la situación, manifestando algo como mucho más, dando a entender que al padre se lo estaba como dando una sanción canónica cuando no era tal, sino que Claro. no, en realidad lo que se le estaba
sacando en realidad creo que retirando no un es ni permiso, siquiera que claro, un le permiso sacaban el especial, si se permiso, quiere, claro. porque creo que es un permiso que tiene determinado tiempo y lo que pasaba era que el tiempo se había vencido. Entonces, bueno, lo que se hizo en realidad es no No renovárselo. renovárselo, No claro, es que, ni siquiera es que se no lo es que en sacaron, realidad le ¿verdad? estaban sancionando, expulsándolo. En realidad no se le Claro. renovó, digamos, la permanencia y por lo cual tiene que irse porque no está con permiso, por decirlo en cierta forma. Ujú, Es lo único que ha sucedido. Pero bueno, como te digo yo, es la intencionalidad que hay también de distintos medios de hacer ver algo como más grave de lo que es y tratando de dar a entender que hay una sanción canónica que no existe, eh, usando, digamos, de que hay un comunicado del, del obispado, creo, no sé si era del obispado de Zárate o también de la conferencia episcopal, creo. ujú. Pero bueno, ahí está como, digamos, un poco también, este, como decíamos con el caso de Venezuela, Estados Unidos y demás, todo es parte de un gran tablero de ajedrez, digamos, donde todos están moviendo piezas, digamos, en un juego que va mucho más allá de lo que nosotros podamos entender y nuestra cabeza no quiere, no puede llegar a comprender todavía porque el juego se está desarrollando a esfera mucho más de arriba, digamos, por decirlo en cierta forma, que están teniendo el tablero viéndolo desde más arriba de nosotros, digamos. Sí, tal cual. Yo creo que a nosotros lo que nos queda como cristianos es rezar, obviamente, por el Padre y por la Iglesia en general. Y también no apresurarnos a juzgar, ¿viste? Hasta no conocer bien las situaciones, los pormenores, ¿viste? Eh, Creo que eso es importante también, ¿no? Acostumbrarnos eh, a poner en oración a la iglesia, que tiene muchas dificultades y muchos defectos, porque nadie está diciendo que la iglesia sea perfecta. Pero bueno, también para poner en oración a la iglesia y a nosotros también para entender el designio de También Dios valorar, en en la cierta forma, historia, digamos, ¿no? del padre, digamos, que se haya llamado al silencio porque yo calculo que él también no debe querer, digamos, en este momento particular, eh, herir ninguna susceptibilidad, digamos, de, de su público en general, de los fieles también en general, de toda la situación que está pasando él. Valoro también eso, ¿no? Que para no, digamos, generar por ahí más conflicto de lo que hay, que ya va a llegar el momento en el cual eh, estarán las cosas más como calmadas, en el cual podrá exponer, digamos, la realidad desde su punto de vista y Sí, podremos todos tener un poco más claro. de luz sobre el caso en general, digamos. Y es en definitiva también poner la otra mejilla, ¿no? Eh, Porque, bueno, eso es lo que yo veo, lo que yo siento. A veces eh, no siempre el que calla otorga, ¿no? A veces creo que, bueno, si él se siente llamado a eso, al silencio, es también una decisión sana, respetable. Eh, Después Dios dirá, ¿no? Y el tiempo, que es también lo que tiene planeado para él. Exacto. Sí, yo creo que mucho más a nosotros no nos queda más que esto de comentar, digamos, esta situación en general. Lo comentamos nosotros, digamos, porque ha sido un invitado nuestro, nos ha dedicado 2 horas de programa en su momento, que nos ha despejado un montón de cosas, un montón de dudas. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo también de invitarlo y nos hemos puesto a su disposición para cuando él considere necesario de que quiera tener un medio por el cual expresar, digamos, alguna idea, alguna opinión sobre la situación en general. Bueno, que se sienta cómodo, que nosotros estamos deseosos también de poder contar con él y que él lo pueda, tenga estos micrófonos para poder expresarlo. Así que bueno. Tal cual, tal cual. Espectacular, Así que yo Luisito. Bueno, calculo, Frank, que nosotros también mucho más ya no tenemos como para darle a este tema, sino encomendarlo al Padre a la oración y pedirle también a aquellos que nos escuchan y que siguen al Padre, bueno, que estén atentos a cualquier novedad del Padre,
que se traten de quedar, digamos, con voz autorizada, que la única autorizada es la del padre, y después ver, digamos, la tranquilidad que le damos al público en general es que no hay ningún delito canónico en la situación en general, por lo cual el padre, digamos, no ha cometido ninguna herejía ni nada que se parezca. No, por el momento, digamos, habrá que llamarse también a la calma y, bueno, seguir rezando por todas las partes, ¿no? Por aquellos que, por el propio padre, por aquellos que atacan al padre, bueno, y ver cómo toda la situación en general se va decantando, por decirlo en cierta forma, para el bien del propio padre y de la iglesia misma. Totalmente, Luisito. Bueno, te propongo que hagamos otro corte y quizás podemos pasar ya al bloque de conclusiones, el Dale, siguiente y el buenísimo. último. ¿Te parece bien? Dale. Bueno, bienvenidos amigos nuevamente a Sin Guión. Estamos en nuestro tercer bloque y el bloque final, creo yo, salvo que tengamos algún tema sorpresa, pero si no, es el bloque final con las conclusiones. Un poquito la idea, esos eran los dos temas que teníamos para charlar hoy. Creo que ha sido un programa interesante y bueno, y como siempre vamos a cerrar con alguna reflexión final. Eh, Así que te voy a pedir a vos, Luisito, que el primero que de tu palabra, tu reflexión final, ¿qué es lo que te ha dejado el programa de hoy? Y el programa de hoy me dejó, digamos, como, sentí como que estamos entrando en una nueva etapa de lo que es Sin Guión en general, porque los últimos 2 o 3 programas estamos entrando como mucho en temas de actualidad que hacen a la iglesia y como que estamos debatiendo más temas de actualidad, no estamos por ahí mucho en temas que hacen a la formación, sino más bien de hablar de los temas de actualidad. Lo considero también que ha sido valioso. O sea, no valioso en el sentido de que nosotros vayamos a aportar luz a los temas en general, sino a esto de que el público también se dé permiso a esto de poder opinar sobre las realidades de la iglesia y a estar atento a todo aquello que pueda ser de interés para defender, digamos, la doctrina también y ver a aquellos que nos han hecho bien en cierta forma como el padre Olivera Rabasi con su que no te la cuenten y con muchos de los temas que ha tratado allí en su canal, que nosotros también nos hemos nutrido y nos hemos formado de mucho de sus charlas. Así que bueno, y hacer lo que siempre hacemos, decimos que tenemos que hacer por todos aquellos, por todo, en general, no solo por el padre, sino por todos los sacerdotes, ¿no? Es esto que es brindarle lo mejor que podemos brindarle, ¿no? Que es la oración para acompañar lo que es su misión primaria, digamos, que es esto de llevar al, adelante una porción del pueblo que Dios le ha encomendado para poder guiar como pastor. Y bueno, eso, nuestro trabajo es ese, de continuamente estar apoyándolos en la oración. En algunos que otros casos nos tocará por ahí apoyarlo más directamente en alguna obra de apostolado. Algunos seremos llamados tal vez a hacer algún tipo de aporte económico en alguna obra que haga la iglesia o algún padre. Que bueno, todos, digamos, son formas de ir ayudando también, digamos, a la iglesia. Creo que, te digo yo, me ha parecido interesante este programa, interesante sobre todo por esto de que hemos entrado en como una nueva beta o una nueva línea del programa de ir entrando, ¿no?, a los temas de la actualidad de la iglesia. Bueno, me voy a sumar a tu punto y decirte que, bueno, que me gusta también a mí, me siento eh, identificado, digamos, con este nuevo rumbo que está teniendo el programa actualmente, porque creo que es necesario para los cristianos, ¿no? Traer el evangelio a la actualidad, porque, digamos, es el mundo en el que vivimos, es la iglesia que tenemos actualmente y es necesario que se hablen estos temas y nuestro rol, nuestro humilde rol, no es ser los dueños de la verdad, ni mucho menos, sino simplemente ponerlo sobre la mesa, charlarlo, crecer, aprender en conjunto y bueno, y en definitiva que todo esto nos ayude a reflexionar sobre lo importante, ¿no? Que es el Evangelio, nuestra vida, nuestra fe, cómo vivirla día a día
y también cómo relacionarlos con la iglesia y bueno, y como vos decías, ¿no? Como también la cuestión espiritual, ¿no? O sea, la importancia de la oración y de conocer también, de conocer la fe, de conocer la iglesia, de informarnos acerca de todos estos temas, porque, viste, si nos quedamos solamente con los medios de comunicación y con lo que dicen ciertos diarios, ciertas plataformas, siempre terminás consumiendo algo que es sesgado. Entonces, en cambio, si nos podemos dar el lujo de charlarlo entre nosotros y encontrar a la luz del Evangelio o ver a la luz del Evangelio lo que sucede en el mundo rey y en la iglesia hoy en día, creo que salimos mucho más enriquecidos. O por lo menos es lo que a mí me pasa, así que lo agradezco. Buenísimo, entonces Francisco, estamos por concluido nuestro programa de hoy. Nos vamos a despedir siempre también con una musiquita y vamos a agradecerle a todos ustedes que nos han tenido esta paciencia en esta horita y media de programa y nos encontramos en el próximo Sin Guión. Ya Hasta hasta el la próximo próxima. programa. Chau, chau.